Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ramos Revillas y les quiero dar un saludo y un agradecimiento para quienes miran este canal y se acercan a estos temas que tienen que ver con la promoción y la formación de la lectura. Estoy muy contento porque desde que lo lancé tenemos ya casi 114 suscriptores y el video anterior se ha visto alrededor de 600 ocasiones. Así que estoy muy agradecido con ustedes, con quienes miran este canal y quienes han tenido la oportunidad de acercarse a este video, en el que, como les decía en la conversación anterior, lo que estoy intentando, lo que deseo es poder vaciar toda esta información que tiene que ver con los procesos de formación de lectores, que tienen que ver con la manera de acercar los libros a los demás, pero sobre todo tiene que ver con la sugerencia, porque nada de lo que yo diga en todos estos videos es una imposición. Ni siquiera pretendo decir que es la ruta adecuada, ni siquiera pretendo indicarles que si no hacen esto no lo están haciendo bien. No, son solamente sugerencias, ideas que he ido almacenando con los años y que además no son finitas. Me refiero a que sin duda, si más adelante tenemos una charla en personal, en alguna feria del libro, en algún taller, en algún Zoom, sin duda voy a decir otras cosas. Porque ocurre eso, me parece, con la imaginación cuando está puesta al servicio de la enseñanza, que nunca existe una sola verdad y una sola eh, manera de decir qué son las cosas, sino solamente son como suposiciones, como ideas en el aire que van construyendo, no castillos en el aire, pero sí que van construyendo pistas para que alguien más pueda reutilizarlas y para que alguien más pueda volverlas otra cosa. Entonces, yo lo que estoy intentando con todos estos videos, que espero tener la fortuna de poderlos terminar, es simplemente sugerir herramientas. ¿Para quiénes? Pues para mediadores de lectura, para promotores del libro y de esta conversación que ocurre cuando tomamos un texto y lo compartimos con alguien más. Entonces, pues esa es la finalidad de estos videos y es lo que pretendo ir construyendo a lo largo de los mismos. En la ocasión anterior les hablé brevemente sobre mi etapa como al iniciar en este camino de la formación de lectores, lo que me encontré y lo que me pareció que podía transformarme y que me transformó de muchas maneras. Yo la verdad es que soy asiduo, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tengo más de 18 años yendo a esa feria. Primero fui como un Nobel aspirante a escritor. Tengo muy presente un momento en el cual unos amigos que eran ya escritores en ciernes, que llamaban la atención a nivel nacional, se toparon con una editora de Gallimard. Y bueno, es una época en la cual todavía no existían las computadoras ni el internet, así que las tarjetas de presentación eran un bien muy, eran un bien, ¿no? Eran un bien muy codiciado. Y esta editora, pues en algún momento se sintió interesada en publicar a estos colegas. Y yo estaba ahí como ni siquiera con un libro de cuentos terminado, y recuerdo que le pedí una tarjeta y me miró de arriba abajo, eh, con un poco de asco, la verdad. La verdad es que sí me miró con cara de tú, ¿por qué me estás hablando? Y, y me la entregó así como diciendo, estoy perdiendo la oportunidad de darle esta tarjeta a alguien que sí la necesita, o a alguien que sí necesitaré que la tenga, ¿no? Pues fue como muy fuerte, yo no me di cuenta en ese momento, sino después con los años me di cuenta lo que había pasado. Pero bueno, he ido desde ese enfoque como un autor en ciernes y con muchas otras facetas que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Pero la ocasión en la cual fui con mayor emoción fue justo cuando era docente del programa Salas de Lectura, cuando había logrado ver qué era esto de los libros y de la formación. Ya no fui a la FIL de Guadalajara con ojos de editor, ni con ojos de tallerista, ni con ojos de autor primerizo que buscaba todas las fiestas a las cuales ir.
sino que ya fui como lector. Y esa visita a la FIL Guadalajara fue estruendosamente maravillosa, fue espectacular, me pasaron cosas muy bonitas que después les contaré. Eh, pero bueno, y pienso que si a mí me emocionó eso, encontrarme con los libros solamente como lector y como un lector ávido por compartirlos con los demás, pienso que estas herramientas y estas charlas les van a poder como ayudar y funcionar para que generen sus propias herramientas, porque tampoco creo que una sala de lectura está vinculada también a las herramientas propias del mediador. Así que les quiero explicar qué es para mí una sala de lectura. No es un club de lectura, no es un círculo de lectura, donde por lo general entre todos seleccionan los libros para leer y después hay una reunión en la cual cada quien comenta lo que le pareció la lectura y entre las lecturas de las demás y los demás, esa comprensión de ese texto se amplía. O se desvirtúa o se complementa, etc. No, una sala de lectura es, antes que nada, creo yo, un espacio en la imaginación del mediador de lectura. Es decir, una sala es un sitio que el mediador imagina como posible en un entorno comunitario. Él o ella deciden que hace falta un espacio de lectura y entonces empiezan a generar una confluencia entre su propia sensibilidad como personas, su propia sensibilidad como entes que imaginan y los libros que pueden detonar ese espacio. Y por libros me refiero no solamente a libros, a impresos, sino a fotografías, películas, memorias, arte contemporáneo o arte de siglos pasados, arquitectura, libros de cocina, recetarios, cortos, etcétera, ¿no? Todas estas lecturas que avivan el deseo del otro porque sean compartidas. Creo que ese es el punto principal. Y entonces, ese espacio imaginario, para que ocurra, necesita de una voluntad. Y la voluntad es la voluntad férrea del mediador de lectura, del promotor de lectura, del coordinador de lectura. La verdad es que hay muchos nombres para definir a este ente o a este facilitador del libro y tomen el que a ustedes les interese mejor, con el que se sientan mejor nombrados y nombradas, tomen ese. La verdad es que es una discusión no estéril, pero me parece que no es como tan fundamental. Aunque decía también la maestra Luz María Chapela que al nombrar las cosas las delimitamos, pero igual y al no nombrarlas, al intercambiar sus significados a lo largo del tiempo, pues podemos darles una personalidad mucho más etérea y mucho más rica, porque incluso lo que se nombra es, y lo que no se nombra puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces partamos de esa idea, de que una sala de lectura es antes que nada un espacio en la imaginación y un mediador de lectura. Y esta imaginación puede ser tan amplia, tan compleja, tan sencilla, como puede ser pues las vidas, las lecturas que tiene esta persona que imagina la sala de lectura. Por eso hay gente que de pronto piensa que su sala de lectura puede ser un centro cultural comunitario, amplio, y lo logra. Y hay gente que piensa que la sala de lectura es solamente un sitio para reunirse con sus hermanos, con sus padres, para compartir un texto. Y ambas lo son. Hay gente que piensa que una sala de lectura es algo que tiene que ocurrir dentro del aula, dentro de un espacio cerrado de una biblioteca. Y hay gente que concibe que una sala de lectura puede estar en la playa, en una funeraria, en un panteón. Les decía en la ocasión anterior que conocí una sala de lectura que en esa comunidad solamente no había muchos árboles, así que el panteón ofrecía cientos en las lápidas y árboles y frescura mientras compartían los libros, ¿no? Entonces, puede ser tan amplia como eso, así que yo les diría que no existe por lo mismo un modelo real de lo que es esto.
simplemente existe esta voluntad de que quien comparta los libros marque ciertas directrices. Y creo que las directrices son muy claras. Primero, una vez que esta sala de lectura ocurre en la imaginación, este es espacio posible, el mediador de lectura, promotor, etcétera, tiene que definir los límites. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿En qué espacio va a ocurrir? ¿Cuáles son las características que debe tener este espacio? Bueno, eso lo podemos ver más adelante, pero de entrada podemos decir que tiene que ser un espacio donde los otros puedan congregarse y estar en la medida de lo posible cómodos o cómodas para poder tener este intercambio de textos. Tiene que tener mínimamente libros. Y digo mínimamente no porque pensemos que una sala de lectura es una biblioteca. No, una sala de lectura ocurre en la comunión de un solo libro, de una lectura. Ni siquiera necesitamos un material impreso. Si un mediador de lectura sabe de memoria un poema, con ese poema que recita de memoria ante los demás, puede construir este espacio de lectura. Es lo maravilloso, que es tan adaptable. Y eso, para empezar, un espacio, ¿no? Tiene que tener, por supuesto, una delimitación temporal. Tiene que ocurrir en determinado momento de la semana, de la quincena, del mes, de manera que pueda construir tradición y que pueda construir un espacio de deseo por estar ahí. Lo que eso sugiere es que sean salas de lectura o espacios de lectura que ocurran una vez a la semana, al menos 2 horas, pero la verdad es que eso nunca se cumple. Me refiero a que puede ocurrir cada quincena, 2 veces a la semana, por 3 horas, todo depende de la voluntad de quienes asisten a este espacio. Y por supuesto tiene que tener una vinculación con alguien más. Tiene que tener un sitio en el cual los otros, las otras, los otros, se encaminen a ese espacio y escuchen y después hagan una conversación sensible de eso que han escuchado. Son 4 elementos, son 3 elementos muy como sencillos. Podríamos marcarlos en un pizarrón y decir, bueno, son 5 elementos. Son un espacio, una temporalidad, escuchas, un libro, y en el centro de ese cuadrado, en el centro de esa pantalla, así como estamos ahora mismo en una pantalla, en el centro de esa pantalla, así como ahorita me veo yo, ahí en el centro está un mediador de lectura, una mediadora. Alguien que articula eso y que desde su sensibilidad puede hacer una posibilidad de rutas de lectura sobre el texto que comparte. Y esta voluntad además tiene que ser muy férrea. Me refiero a que no siempre las cosas salen como uno espera. Bueno, en la mayoría de las ocasiones no sale como uno espera. El otro día pensaba que en el fondo, pues esa es la voluntad humana, ¿no? Me refiero a seguir adelante cuando las cosas no funcionan y no son como uno cree. Por debilidades y por egoísmos de uno, debilidades y egoísmos de los otros. Pero pues no siempre las cosas salen como uno quiere, ¿no? Aunque le pongan todas las ganas, pero así es. Y esto lo digo porque recuerdo una anécdota de un promotor de lectura. En México había una institucionalidad hacia este programa. Y había muchas formas de alentar a estos mediadores de lectura. No eran carne de cañón y no eran trabajo gratis. Eran pues mediadores que compartían su tiempo y por lo mismo se les daban muchas cosas. Y una de estas cosas era que había un concurso que se llama México Lee, y México Lee premiaba a muchos esfuerzos de formación de lectores en todo el país. Y esta historia que les voy a contar me la dijo uno de los ganadores de ese concurso, que él cuando empezó decidió que no había bibliotecas en su comunidad en la sierra en Oaxaca. Así que decidió poner un espacio de lectura, ¿no? En su pueblito.
su mamá tenía una papelería, así que le pidió fiado, le pidió fiado pues, cartelones para, para anunciar. Una sala de lectura también se anuncia, por supuesto, y dando estas como sugerencias con el paso del tiempo, ¿no? Y pegó en su colonia, en su calle, pegó sus cartelones de que iba a haber un espacio de lectura, que invitaba a los niños de la comunidad, que iba a ser en el patio de su casa. Me parece importante también señalizar eso, ¿no? Que uno también tiene que ofrecer un espacio seguro a quien asiste a este sitio, y un espacio seguro implica muchas cosas. Ustedes pueden definir también desde su voluntad y desde su imaginación, pensar que es un espacio seguro, que ustedes pueden proveer a los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía una sala de lectura, tuve una sala de lectura, mi espacio seguro era el porche de mi casa. ¿Y por qué? Porque ahí, como trabajaba con niños y con niñas, decía esto, lo que ocurre aquí, que sepan todos quien quiera pasar, que sepa que estamos leyendo. Y después ya lo hicimos, pero en la plaza, frente a la casa. Fue un momento, fueron, bueno, sesiones muy divertidas, pero bueno, me estoy desviando. Decía entonces este promotor de lectura que el día de la sesión preparó todo. Puso sus banquitas, limpió las que no eran banquitas, pero para que los niños se pudieran sentar, puso refrescos. Una sala de lectura no es un espacio, no es un mini restaurante, pero por supuesto, si ustedes quieren, no se hace como, si todos aportan, pues puede haber comida, etc. Y preparó sus libros. Ya sabía que iba a leer, qué iba a hacer, cómo iba a conversar con los niños o con los visitantes. Y dio la hora, y a la hora citada, pues no llegó nadie. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, nadie. Así que él se quedó, pues, así, solo, con sus libros. Y entonces ocurrió el milagro, porque entonces él recordó que estaba ahí no por los demás, estaba ahí por su propia voluntad como mediador, como promotor de lectura. Estaba ahí porque él había decidido desde su espacio imaginario, desde su ideal de comunidad, que él iba a leer libros a esa hora en ese sitio. Así que lo que hizo fue que le leyó los poemas que llevaba, los libros para niños que llevaba, se los leyó a las gallinas. Sí, a las gallinas que estaban ahí picoteando la tierra, ya saben ustedes cómo son las gallinas, y les leyó. Y a mí esa historia me gusta mucho porque remarca lo que les decía al principio. Remarca que un espacio de lectura, una sala de lectura, es un espacio imaginario. Es un sitio en el cual alguien decide montar un sitio para hablar con los demás. Y en el cual este sitio es, por supuesto, mediante los libros, mediante las historias que los otros han construido, los poemas, la sensibilidad del mundo, decide poner este espacio. Y mientras este espacio no se corrompa, mientras esta voluntad por compartir los libros se mantenga incólume, se mantenga constante en el tiempo, este espacio de lectura, esta sala de lectura puede ocurrir en donde sea, con quien sea, en la modalidad que cada quien se imagine. Tenía un colega que él iba a los conciertos, a las tocadas en su capital, en su ciudad. Era una ciudad pequeña. Iba con gabardinas. Y bueno, hay una noción de hombres con gabardinas que no les tengo que explicar, es muy constante. Pero entonces él se acercaba a los chicos y a las chicas, a los compañeros que iban a esas tocadas, y se abría la gabardina. Pero en los huecos de la misma traía muchos libros pequeñitos, libritos de 5 páginas, de 4 poemas, etcétera, y se los pasaba para que los leyeran, y los chicos los leían, y él les comentaba, bueno, ya está hecho,
ya acabas de leer un libro y eres parte de las estadísticas de lectura de la encuesta nacional de lectura, ¿no? Así que, pues él había imaginado eso, ¿no? Su sala de lectura era así. Él compartía estos libros, hablaba con los chicos, con las chicas un momentito, se los regresaban, seguían en la tocada. Por eso les digo que es un espacio imaginativo, es un espacio en la imaginación. Es un sitio, es una voluntad que el mediador o la mediadora construyen alrededor de su propia sensibilidad. Es decir, no tenemos que convertirnos en alguien más para poder hacer este espacio. Si yo soy esto, pues esto soy. Para bien o para mal, estas son mis posibilidades de imaginación, estas son mis posibilidades, es lo que yo creo que son los libros. Y nadie tiene el derecho de decirnos que está equivocado. Yo he cometido el error de, en ocasiones, formular cuestiones muy como tácitas para obligar que una sala de lectura sea mucho más amplia. Y lo admito, ha sido un error. Debería funcionar como el mediador quiere. Lo único que me parece es que también el mediador de lectura debe estar abierto a las posibilidades de que este espacio sea mutable. De que aunque yo me imagino que una sala de lectura es así o así, ¿qué más puede ser? ¿Y quién más puedo yo ser con este espacio? Y ese quién más yo puedo hacer con ese espacio, pues solamente lo da la vida, lo dan los libros, pero sobre todo lo dan los lectores y las lectoras a quienes nos acercamos. Cada persona que conocemos nos transforma. Cada persona a la cual nos acercamos nos deja algo. A veces su paso por nuestras vidas es muy pequeño, pero eso no significa que no sea fundacional. Entonces lo mismo ocurre con los libros y con los lectores. Pasan por nuestras historias como promotores y siempre nos dejan algo y siempre nos dejan una posibilidad, ¿saben qué? Para recordarnos que una sala de lectura y que una lectura no es finita, que hay muchas, muchas posibilidades de estar en el camino y en el encuentro con el otro. Y que los libros son un pretexto hermoso, difícil, que nos pone en riesgo, pero un pretexto que al final de cuentas nos ayuda a construir esta comunidad y a expandir nuestras nociones de los libros y la lectura, y por qué no, también de nosotros mismos. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando, explicando, desmenuzando qué es una sala de lectura. Que tengan muy buena vida.